lo que es la educación a través de la historia en México. En su primera etapa vamos a ver lo que es la educación en la época prehispánica. Y esta estaba dividida prácticamente en tres sectores. El primero era para aquellas personas que estaban dentro de lo que es la nobleza, recordando que ellos tenían esta política de estructura social dentro de su organización. Esta política que, como les comento, estaba dividida en lo que era los sacerdotes como máximas figuras de la época, al igual que los nobles. Y ellos estaban dentro de una escuela denominada Calmecac. Ellos, digamos que eran la clase privilegiada de esta sociedad prehispánica y pues eran los encargados de llevar a cabo la organización social por excelencia. Posterior a ello tenemos lo que es los que estaban destinados al arte de la guerra, entendiendo que la época prehispánica veía precisamente a todos los guerreros como una parte importante, ya que ellos se encargaban de expandir el territorio de las antiguas civilizaciones y veían a la guerra no precisamente como un acto que no tuviera nada que ofrecer, sino lo veían como tal, como un arte. Entonces ellos estaban preparados en otra escuela que eran los guerreros, bueno, las personas que estaban preparándose para guerreros, y ellos eran preparados en el Tepochcali. Y el resto de la población, pues que se dedicaban a la parte de la agricultura, a la parte del comercio. Los esclavos, pues ellos prácticamente no accedían a una educación formal, sino más bien a la parte de la formación por medio de las personas adultas, que en esta época eran consideradas las personas más sabias, y ellos eran los encargados de continuar con esta educación formal, por así decirlo. En el caso de los esclavos, pues ellos no accedían ni a la instrucción por parte de las personas mayores, ni a ningún tipo de educación que se les pudiera dar. Simple y sencillamente, pues estaban en el limbo, por así comentarlo. Entonces, con respecto a lo que es la educación en la época prehispánica, posterior a ello viene lo que es la conquista del pueblo mexicano y viene la época de los españoles. ¿Ok? En ese sentido, vamos a recordar que cuando llegan los españoles a tierras mexicanas, pues se espantan por la forma en la que aquí en México, pues teníamos esta parte de cultura, ¿no? En donde se ofrecían a las personas en sacrificio como una ofrenda a los dioses. Sin embargo, estas prácticas las veían como sanguinarias, como algo inhumano, y entonces tratan de que estas prácticas no se lleven a cabo. Sin embargo, mucho tiempo después, todavía, a pesar de que el pueblo ya estaba gobernado por parte de los españoles, seguían haciendo este tipo de sacrificios. Por ahí, dentro de lo que es la historia,
se dice que para poder evangelizar al pueblo mexicano se adopta una imagen, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, y esto facilita la parte de la evangelización para el pueblo prehispánico. Entonces, como les digo, hay muchas historias alrededor de esta parte en donde es una forma de poderle dar una identidad al pueblo prehispánico, y entonces pues se crea la Virgen de Guadalupe. Les voy a repetir, esto es una historia, porque si nos vamos a lo que es la imagen de la Virgen dentro de lo que es el ayate de Juan Diego, pues vamos a encontrar otro tipo de historias, pero eso ya lo hablaremos en otra sesión. Muy interesante, por cierto, también dentro de lo que es la historia precisamente de México. Bueno, para no salirnos del tema, viene lo que es la época de la colonia. Se trata de evangelizar al pueblo mexicano, lo logran por medio de la imagen, les digo, de la Virgen, y a partir de ese momento se trata de evangelizar, y además de que el pueblo mexicano se vuelva un pueblo que en su mayoría hable el idioma castellano. Déjenme ver si traigo algo con que borrar para poder seguir haciendo anotaciones. Bien. Lo primero que tratan de hacer es quitar esas ideas de sacrificio a los dioses, y en la época colonial lo primero que se tiene como objetivo es la evangelización. Y el segundo, pues, es el imponer o de tratar de hacer que los pueblos prehispánicos dominen el idioma castellano. ¿Ok? Entonces, en esta época es, digamos, que lo primordial que se trata de hacer, quitar esos usos y costumbres del pueblo prehispánico a lo que son los sacrificios y esta forma de religión tan bárbara, y convertirlo en una forma ya religiosa. Y entonces tenemos la primera introducción de esta educación formal, por así comentarlo, de lo que es la época colonial. Posterior a ello, pues ya viene la época de la independencia. Ya conocemos lo que pasa, tratar de tener una identidad propia del pueblo mexicano, aunque en un inicio no era la primera idea que se tenía sobre lo que era la independencia de México. Esto es parte también de lo que es la historia, que es muy interesante. Ojalá tengan la oportunidad de leer por ahí La Nueva Historia de México, que es un libro que emite el Colegio de México y que es de diferentes autores. Por ahí les voy a pasar el dato para que lo tengan y para que lo puedan consultar y sepan cuál es el verdadero origen de lo que es la independencia. Como tal, no se buscaba la independencia de la Nueva España, sino más bien el que se siguiera bajo el régimen de la corona española. Sin embargo, pues con ideas de algunos liberales y demás, pues ya se ve la posibilidad, o se vislumbra la posibilidad de ya no depender de la corona española. Pero en un inicio no se tiene como tal ese objetivo, ¿sí? Bueno, posterior a ello, viene lo que son las leyes de reforma que ya se emiten por medio de Benito Juárez, y en una de ellas se vislumbra el que la religión estuviera ya muy independiente de lo que era la educación formal
en México. Y en una de ellas, en una de las leyes de reforma, se solicita que la educación esté a cargo del Estado como tal ya, y que se deje fuera a la parte de la iglesia, que la iglesia ya no tenga ninguna injerencia en lo que es la educación en las instituciones. Entonces, como les digo, esto está contenido en lo que son las leyes de reforma. Y pues ese es nuestro primer acercamiento a lo que es la educación libre de alguna influencia que tenga que ver con parte de la religión. Posterior, ya conocemos lo que pasa. Seguimos con la educación para unos cuantos, seguimos con la educación privilegiada solamente a algunas clases sociales, y vemos que pues finalmente también en México hay mucho rezago educativo. Esto derivado de que pues, finalmente nada más las grandes ciudades, o las ciudades en ese tiempo que eran las que concentraban la mayor parte de la población, pues eran los que tenían esas escuelas formales. Sin embargo, vuelvo a la misma situación, en donde no todas las personas podían acceder a esa educación, sino nada más las clases privilegiadas. Más o menos en la época de lo que es la revolución, entonces ya se tiene claro que la escuela tiene que estar al mando de lo que es el Estado. Y ahí nace lo que es la Secretaría de Educación Pública, para que de alguna manera se le dé esa formalidad a lo que es la educación, y está a cargo del primer secretario de la SEP, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos es una persona que le da empuje a lo que es el arte, la cultura en México, y que además está interesado en que se le dé esta identidad ya al pueblo mexicano como tal, entendiendo que finalmente, pues, aunque ya teníamos independencia, entre comillas, subrayado con rojo, porque finalmente teníamos muchas influencias de Europa y demás, seguíamos de alguna manera como a la sombra de lo que era España, y como les digo, lo que son las corrientes europeas. Pues finalmente lo que buscaba era que México ya se viera, ya se vislumbrara como una nación libre y soberana, que además tuviera identidad. En este tiempo pues también se le da cierto realce a figuras que estuvieron a cargo de lo que es la independencia de México, y empezamos a ver a estas figuras como héroes de la patria, con este entendimiento de que tuviéramos una identidad nacional. Bueno, con todas estas situaciones como antecedente a lo que es esta identidad, pues entonces José Vasconcelos, con esa ideología, pues hace que los héroes sean vanagloriados y que los veamos como personas enaltecidas, ¿no? Pero otra vez con esta finalidad de darnos identidad como un pueblo ya soberano. Sin embargo, seguimos viendo que en México sigue el rezago educativo, que no se logra el objetivo que vemos en lo que son las leyes de reforma, en donde la iglesia todavía sigue teniendo injerencia sobre la educación, donde no se logra que todas las personas
hablen castellano. Hay muchas personas que no tienen acceso a la educación, no tienen las condiciones para poder tener escuelas dignas o para tener alguna institución cercana que les permita este acceso a la educación en México. Bueno, esto no va a cambiar mucho hasta el gobierno de Cárdenas, en donde allí lo que se pretendía era llegar a un mayor número de personas. ¿Por medio de qué? Y voltean a ver a las personas que tenían la instrucción secundaria terminada y les permiten que ellos sean los que ayuden a las personas con menores instrucciones educativas, y entonces ellos son los que ayudan a la parte de la alfabetización. Y por ahí vemos que muchos maestros, incluso de los que nosotros tuvimos, en donde decían, pues es que yo nada más estudié hasta la secundaria y entonces pues yo ya doy clases, ¿no? Pero porque esto fue un modelo que en su momento se aceptó y además se implementó. Y vieron que estaban ayudando realmente a alfabetizar, es decir, a ayudar a las personas por lo menos a que aprendieran a leer, a que aprendieran a escribir y que aprendieran a las operaciones básicas, sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿no? Y este modelo pues da como pauta lo que es CONAFE hoy día, en donde estas primeras instituciones que dan la apertura para poder llegar a poblaciones rurales donde no hay muchos recursos, donde es difícil acceder y cuestiones por el estilo, por medio de becas que se les proporcionan a personas que están estudiando entre la secundaria y la preparatoria. Y estos, digamos que los antecedentes que tenemos de lo que hoy conocemos como CONAFE. En la época de gobernanza de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Bien, más adelante también ya vemos lo que es Adolfo López Mateos, con diferentes ya modelos y con reformas a lo que es la educación formal en México, ya con miras a que sea respetado el artículo 3º de la educación, perdón, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en donde dice que la educación tiene que ser gratuita, laica y obligatoria. Cumpliendo estos tres lineamientos de lo que es el artículo 3º, pues vamos a ver que se empieza ya a relegar a la Iglesia Católica, sobre todo porque es la que mayor predomina en nuestra región, en nuestro país, este poder que tenía sobre la educación. Gratuita, porque finalmente volvemos a la misma, donde no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la educación, y obligatoria hasta la educación secundaria, que hoy día, a partir de el gobierno de Vicente Fox, entre Vicente Fox y Felipe Calderón, ya es obligatoria la parte de la educación preparatoria. Ahorita digamos que tenemos como principal objetivo el que la mayor parte de la población ya cuente como mínimo con estudios de preparatoria, siguiendo esta parte de 2000, más bien en el año de 1998 se instaura el examen para el ingreso de la educación media superior. Esto con la finalidad pues de tener la medición de cómo estaban saliendo preparados los estudiantes a partir de la educación básica, y también para asignarles un lugar, en el entendido de que pues también los espacios educativos ya no eran suficientes para poder atender a toda esta matrícula. Posterior a ello también se instaura este examen de Ceneval para ocupar un lugar dentro de lo que es la educación superior, pero está más o menos en el año 2000. En esos tiempos también surgen diferentes instituciones para dar cabida
también a los estudiantes de media superior que querían tener un espacio en la educación superior y seguirse preparando. Es por ello que nacen instituciones como las universidades tecnológicas, universidades politécnicas y también los tecnológicos a nivel nacional. También es una forma de medición para saber cuáles son los resultados que está obteniendo la educación superior y también cuáles podrían ser las mejoras a los planes y programas de estudio de estas dos modalidades, tanto de la educación media superior como de la educación superior. Bien, a partir del gobierno de Calderón, que es donde se mide o se trata de hacer un análisis sobre la educación en México, bueno, pues se aplican las pruebas PISA que tienen como finalidad medir cuál es la posición que tiene México con respecto al resto del mundo. Y nos damos cuenta que desgraciadamente estamos en los últimos lugares de educación a nivel mundial. Esto también tiene como finalidad precisamente saber y medirnos y conocer dónde nos encontramos y hacer pues diferentes formas o analizar cómo es que podemos instaurar un nuevo modelo educativo que nos permita pues un mejor desarrollo de la educación, y pues esto no se hace hasta que no se conocen los resultados de la prueba PISA. Posterior a ello, y ya en épocas recientes, les estoy hablando de pues la educación a partir del sexenio pasado, que fue el de Peña Nieto, pues ya se hacen diferentes ¿cómo les podría decir? Diferentes situaciones en donde se le permite ya al magisterio también la parte de las evaluaciones a los maestros. Se dice que es una reforma educativa, sin embargo, pues muchos críticos de la educación, pero no es una reforma educativa, más bien es una reforma que se aplica a la parte laboral de los maestros, y se hace esta evaluación a los profesores para saber qué tan capacitados estaban, para saber si necesitaban actualizaciones, para saber cuál era la posición que se ocupaba en ese sentido a través del conocimiento del docente. Se dan también diferentes pues metodologías de enseñanza con la finalidad de salir mejor evaluados en lo que son los resultados de las evaluaciones aplicadas con anterioridad. Hoy día pues estamos hablando de que se pretenden ya llevar a cabo diferentes reformas a la educación, y también se pretenden llevar a cabo diferentes modelos. Sin embargo, como lo comentaba hace un momento, un modelo educativo no nos da resultados inmediatos a partir de un sexenio. Desgraciadamente, de un tiempo para acá, pues esto ha sucedido, en donde se quiere medir cuáles son los resultados de 6 años a los siguientes 6 años, y esto es imposible si tomamos en consideración que la preparación de una persona pues abarca 18 años, que es lo que lleva a cabo un estudiante a lo largo de su vida, ¿no? Durante 18 años estamos inmersos en la escuela y no sabemos exactamente cuáles son los resultados. Si realmente queremos saber cómo es que vamos a medir esta forma de los modelos educativos, pues nos tenemos que esperar mínimo ese tiempo para saber cuáles son los resultados. Sin embargo, pues queremos medirlo a 6 años, que me parece es una temporalidad bastante corta, tomando en consideración pues todo lo que requiere un periodo de formación. En ese sentido, pues si realmente se quieren tener diferentes formas, o si realmente se quiere tener un modelo educativo
que sea benéfico para la sociedad mexicana, tendríamos que hacer, o por lo menos considerar, esta temporalidad para poder hacer un análisis de cómo están funcionando los modelos educativos. A través de la historia, si nos damos cuenta, pues estamos viendo las diferentes maneras que han venido a estructurar lo que es el sistema educativo en México. Sin embargo, hay mucho por hacer. Desgraciadamente no se ha tomado en consideración la historia y estamos tendiendo a repetirla. Un pueblo que tiende a repetir su historia, desgraciadamente es un pueblo que está destinado pues a no tener resultados satisfactorios y a seguirlos repitiendo, a seguir repitiendo patrones y a seguir repitiendo conductas que a nada nos ha llevado hasta ahorita, más que a una crítica negativa hacia los sistemas educativos. Las personas que estamos inmersas en los procesos educativos también estamos preocupadas en ese sentido y pues ojalá y podamos tener una influencia positiva y también podamos tener un cambio realmente bueno para nuestra sociedad, sobre todo para nuestros chiquitos que pues finalmente son el futuro de México. Y bueno, pues a grandes rasgos esta es la historia de lo que ha sido la evolución en México, que como les digo, si lo analizamos realmente no ha habido un cambio importante, seguimos contando con rezago educativo, con condiciones desiguales en las zonas. A pesar de ser un mismo país, pues vemos que hay diferencias demasiado abismales entre la educación que se imparte en las ciudades a lo que se imparte en las zonas rurales, y esto también es derivado del destino que hay para los recursos en cada una de estas sociedades. Y bueno, pues esto al final del día se sigue repitiendo, ¿no? Pero pues esperemos que con la historia que ahorita se ha mostrado en este video, pues seamos un poquito más conscientes y entremos un poquito más en conciencia. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Los invitamos a seguir estas cápsulas de la institución. Y bueno, pues eso es un poquito, nada más una pequeña muestra de lo que hacemos aquí en la Universidad UNIGES. Ojalá y sea de su agrado. Y bueno, pues las personas que estén buscando alguna opción de educación superior, pues nos volteen a ver como una opción también de enseñanza. Muchas gracias y muy buenos días.